Buenos días con todos. Somos el grupo número 7, integrado por Anchundia Guamán Yamilet, yo, Pincay Parrales Samantha y Vargas Falconi Carlos. Vamos a hablar sobre la ley del régimen tributario interno, de los artículos 1 al 74, el impuesto a la renta e IVA. El impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un tributo que deben pagar las personas naturales, sucesiones indivisas, ya sean estos bienes herederos no repartidos, y sociedades, tanto nacionales como extranjeras, que obtienen rentas o ganancias dentro del Ecuador. En palabras simples, el impuesto a la renta se aplica sobre los ingresos que una persona o empresa gana durante un año después de restar los gastos permitidos por la ley. Como ejemplo práctico, tenemos si una persona gana $15,000 al año como docente o una persona obtiene $100,000 vendiendo productos, estos deberían calcular cuánto de esa ganancia está sujeta al impuesto. El propósito del impuesto es que todos los que obtienen ingresos contribuyan al financiamiento del Estado para cubrir servicios públicos como salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros. Continuamos con el concepto de renta. La ley considera renta a todos los ingresos de fuente ecuatoriana, sean estos a título gratuito, por donaciones, herencias, etc., o a título oneroso, por trabajo, venta o prestación de servicios, y que provengan del trabajo, capital o ambas fuentes, ya sean dinero, bienes o servicios. También se consideran rentas los ingresos obtenidos en el extranjero por personas o empresas residentes en Ecuador. Ejemplo, si una persona gana dinero trabajando en una empresa ecuatoriana, es renta. Si recibe dinero por alquiler de un local, también es renta. Y si una empresa ecuatoriana gana utilidades exportando productos, eso también se considera renta. Todo ingreso que genere un beneficio económico puede estar sujeto al impuesto a la renta. Tenemos como siguiente punto los sujetos activos y pasivos. El sujeto activo del impuesto es el Estado ecuatoriano, que lo administra y cobra a través del Servicio de Rentas Internas, conocido como el SRI. Los sujetos pasivos son los contribuyentes, es decir, personas naturales, empleados, profesionales, comerciantes, emprendedores. Y las sucesiones indivisas, bienes heredados no repartidos, como también sociedades nacionales o extranjeras que generan ingresos al país. Algo importante que se debe recalcar es que las empresas que llevan contabilidad pagan el impuesto según sus resultados contables, es decir, restando ingresos menos gastos deducibles. Ejemplo, una persona que alquila su casa, una empresa de transporte o un profesional independiente que emite facturas con sujetos pasivos. El SRI, que recibe el dinero, es el sujeto activo. La residencia fiscal determina si una persona o empresa debe pagar impuestos en Ecuador por sus ingresos. Se consideran fiscales a las personas naturales que permanezcan 183 días o más en el país durante un año fiscal, o si su centro de intereses económicos o familiares está en el Ecuador. También si su mayor capacidad de ingresos o bienes se encuentra aquí. Las sociedades son residentes fiscales cuando están constituidas en Ecuador. Además, la ley contempla la necesidad fiscal temporal, la residencia fiscal temporal, para extranjeros que invierten en el país por al menos 5 años, aportando capital o generando actividades productivas. Ejemplos: un colombiano que trabaja 9 meses en Quito es residente fiscal ecuatoriano. Una empresa constituida en Guayaquil se considera residente fiscal ecuatoriana, aunque sus dueños sean extranjeros. Un extranjero que invierte $150,000 en un proyecto turístico puede tener residencia fiscal temporal por 5 años.
Tenemos los ingresos, los cónyuges y los bienes sucesorios. Los ingresos de la sociedad conyugal se reparten en partes iguales entre los cónyuges, salvo los ingresos personales, como sueldos o trabajos profesionales. Los bienes heredados, sucesiones indivisas, se consideran una sociedad económica independiente hasta que los herederos la dividan legalmente. Ejemplo, si un matrimonio tiene una tienda y gana $20,000, cada uno declara $10,000. Si un padre fallece y sus hijos arriendan un terreno heredado, la sucesión, no los hijos, deben pagar el impuesto por esos ingresos. Ahora, el ejercicio impositivo del periodo de un año fiscal que va del 1 de enero al 30 de diciembre, el contribuyente debe declarar sus ingresos y gastos ante el SRI al final del año y pagar el impuesto correspondiente. Ejemplo, una persona que empezó en marzo y cerró en diciembre. Esta debe declarar todos sus ingresos desde el inicio hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Tenemos los ingresos de fuente ecuatoriana. Se consideran ingresos de fuente ecuatoriana aquellos generados dentro del territorio nacional, como sueldos y salarios por trabajos realizados en Ecuador, ganancias por ventas de bienes o servicios en el país, utilidades de venta de inmuebles o acciones de empresas ecuatorianas, regalías, derechos de autor, patentes o marcas registradas, ingresos por exportaciones, premios de loterías o rifas realizadas en Ecuador, intereses pagados por entidades ecuatorianas. Un ejemplo sería si una empresa extranjera tiene una sucursal en Quito. Los ingresos generados aquí también son de fuente ecuatoriana. Vamos ahora con las exenciones del impuesto. ¿Cuáles son las exenciones del impuesto? Pues que hay ingresos que no pagan impuesto porque la ley los considera exentos o exonerados. Las exenciones buscan favorecer a ciertos sectores o personas vulnerables y estimular la inversión productiva. Sus principales exenciones, voy a nombrar 5. Dividendos entre sociedades nacionales, que estos evitan la doble tributación. Instituciones públicas y sin fines de lucro, que es decir, por su labor social. Intereses por depósitos de ahorro en el sistema financiero nacional. Pensiones jubilares, 13º y cuartos sueldos. Bonificaciones por despido o desahucio dentro de los límites legales. Entonces, como ejemplo claro, tenemos también a un jubilado que recibe pensión en el IES, no paga impuesto a la renta por ese ingreso, porque también está como una de las principales exenciones, que son personas mayores de 65 años, exentos hasta una fracción básica grabada con tarifa cero, al igual que las personas con discapacidad, exensas hasta el doble de esa fracción básica. También tenemos a un ciudadano que vende su casa de vivienda ocasionalmente, no paga impuesto a la renta. Entonces, el impuesto a la renta es uno de los tributos más importantes del país, pues garantiza que todos los que generan ingresos contribuyan al desarrollo del Ecuador. La ley define que ingresos se consideran renta, quiénes deben pagarlo, cuándo se aplica y qué rentas están extensas. La idea principal es lograr una recaudación justa y equilibrada, donde cada ciudadano o empresa pague de acuerdo a su capacidad económica. Buenos días, soy el estudiante Carlos Vargas y voy a hablarles sobre la deducción y determinación del impuesto a la renta. La deducción y determinación del impuesto de la renta es fundamental para entender cómo funciona realmente el sistema tributario, cómo se calcula lo que cada persona o empresa debe pagar al Estado. Todo comienza cuando la depuración de los ingresos, es decir, el restante de la bruta de todos los gastos permitidos por la ley,
para llegar a la renta es imposible, que es la base sobre lo cual se aplica el impuesto. También la ley permite reducir una gran variedad de gastos, siempre que sean necesarios para generar ingresos y estén debidamente respaldados, como por ejemplo los sueldos, lo que son los arriendos, las materiales, la depreciación, los intereses de préstamos, de negocio o incluso de seguros y gastos de viajes justificados. También se puede compensar la pérdida tributaria de un año en las utilidades del año consiguiente, lo que ayuda a la empresa a recuperar sin una carga fiscal inmediata. Otro punto para mí importante, lo que puedo acotar, es que la participación de los trabajadores se garantiza que ellos reciban el 15% de las utilidades netas antes de calcular el impuesto. En el caso de que las personas naturales también existan deducciones personales por gastos básicos de salud, educación, vivienda, alimentos, vestimenta, entre otros, lo que busca mayor justicia tributaria. Después de aplicar todas las deducciones, se determina la base imposible y se calcula el impuesto según las tablas progresivas del SRI, donde quien gana más y paga más. En resumen, también considero que el sistema refleja el principio de la equidad tributaria, porque permite cada año contribuyente el aporte al país de acuerdo con su capacidad económica, reconociendo los gastos reales y promoviendo una tributación más justa y equilibrada. Impuesto al valor agregado, IVA. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios dentro del país. Se llama indirecto porque no lo paga directamente el vendedor, sino que éste lo cobra al comprador, luego lo entrega al SRI. En pocas palabras, cada vez que compramos un producto o usamos un servicio, pagamos IVA, que normalmente equivale al 15% del valor. Un ejemplo, si un teléfono cuesta 100, pero con el IVA cuesta 115, son el impuesto que el vendedor cobra y luego declara el Estado. El objetivo del IVA es gravar las transferencias de bienes muebles, la prestación de servicio y importación de bienes dentro del territorio nacional. También incluye las construcciones, arrendamientos de bienes que generan renta. El IVA se aplica cada vez que se vende algo o se presta un servicio en el Ecuador, con ciertas excepciones que la ley establece. Por ejemplo, cuando compramos ropa, pagamos el plan del internet o importamos computadoras del extranjero, eso genera IVA. En cambio, los servicios educativos o de salud están libres del IVA. Los sujetos del IVA. Sujetos del IVA hay activos y pasivos. Los sujetos activos son el Estado ecuatoriano, que cobra el impuesto a través de servicios de rentas internas, o sea, el SRI. Y los sujetos pasivos son las personas naturales o jurídicas que venden bienes, prestan servicios o importan productos. Aunque el comerciante lo cobra, el consumidor final es quien realmente paga el IVA, ya que está incluido en el precio del producto o servicio. Por ejemplo, compramos un refresco por $1 y ese valor ya incluye el IVA. La tienda solo lo recauda y luego lo entrega al SRI. Hechos generados del IVA, artículo 54. El hecho generado ocurre cuando se realiza alguna de estas operaciones.
como ventas de bienes inmuebles dentro del país, también es prestaciones de servicios dentro del territorio nacional, también importación de bienes desde el extranjero y también sección de derechos, arrendamientos o construcciones que generan ingresos. El IVA se cobra en el momento en el que ocurre la transacción, no cuando se paga posteriormente. Un ejemplo, si una persona compra una computadora el 5 de marzo, el IVA se genera ese mismo día, aunque pague a crédito. Determinación del impuesto, artículo 55. El impuesto se calcula aplicando la tarifa del 15% sobre el precio de venta o del servicio. También existe la tarifa del 0% que se aplica a ciertos bienes y servicios básicos. La tarifa general de 15% se aplica a la mayoría de productos y servicios, como la ropa, tecnología, electrodomésticos, alimentos procesados, vehículos, etc. La tarifa del 0% se aplica a bienes y servicios de primera necesidad o de interés social, como los productos alimenticios no procesados, las medicinas, la educación y salud, libros y periódicos, transportes públicos y viviendas de interés social. Ejemplo, si compro un televisor a 500, pagaré 75 de IVA por el 15%. En cambio, si compro arroz o frutas, no pagaría IVA porque estos son bienes con tarifas del 0%. Base imponible del IVA, artículo 56. La base imponible es el valor total de la venta o del servicio sobre el cual se calcula el IVA. Debe incluir todos los costos relacionados, transporte, comisiones, embalaje o seguro, pero sin cobrar el mismo IVA. Ejemplo, si un mueble cuesta $200 y el transporte vale 20, la base imponible es 220. El IVA sería el 15%, que sería 33. ¿Y cómo se lo calcularía? Se lo calcularía poniendo el valor, la base imponible, que es 220 por el 15%, que te saldría 33. El crédito tributario del IVA es un mecanismo que permite que los negocios descorten el IVA que pagan al comprar bienes o servicios del mismo IVA al cobrar en sus ventas. Así solo pagan al SRI la diferencia. Un ejemplo sería si una tienda compra productos en $600 más el IVA, pagando 90 de IVA a su proveedor. Luego vende estos productos al público en 1,000 más el IVA, obviamente, cobrando unos 150 de IVA al cliente. Al final del mes, la tienda paga al SRI la diferencia de 150, el IVA cobrado en las ventas, y el 90 menos el 90 del IVA pagado en las compras, igual a 60 que tiene que pagar de IVA.
Devolución y compensación del IVA. La ley permite que ciertos grupos sociales o económicos puedan recuperar el IVA pagado cuando no tienen la obligación de cobrarlo. Esto aplica principalmente para las personas, para adultos mayores, personas con discapacidad, instituciones sin fines de lucro y organizaciones internacionales. Las personas mayores es por compras de bienes o servicios personales. Por ejemplo, un adulto mayor compra una cocina de $300, puede solicitar la devolución del 15% del IVA, que sería 45, al SRI, presentando su factura. Declaración y pago del IVA. Los contribuyentes deben declarar mensualmente el IVA recaudado y el crédito tributario utilizado. La declaración se realiza mediante el formato 104 en la página del SRI, dentro de los plazos fijados según el 9º dígito del RUT. Hay cosas que tenemos que tener importantes, como si un mes el contribuyente no realizó la venta ni compras, debe presentar una declaración en cero. O también las divisiones o retrasos generados van a generar multa e intereses. Un ejemplo, si una empresa con RUT terminando en 5, debe declarar el IVA entre el 10 y el 12 de cada mes, del mes siguiente. Si no lo hace, el SRI le importará una multa exportación y operaciones exentas. Las exportaciones están grabadas con tarifa del 0%, pero los exportadores pueden recuperar el IVA pagado con la compra de insumos o servicios utilizados para producir la exportación. Ejemplo, una empresa que exporta café puede pedir al SRI la devolución del IVA que pagó al comprar fertilizante o embalajes. Infracciones y sanciones. Si el contribuyente no cobra, no declara, no entrega el IVA recaudado, incurre en una infracción tributaria. Las sanciones pueden incluir como multas económicas, intereses mora, en casos graves, sanciones penales por fraude tributario. Un ejemplo, un comerciante que cobra IVA a sus clientes pero no declara al SRI está cometiendo un delito tributario, ya que retiene el dinero al Estado. Importancia del IVA para el país. El IVA representa una de las principales fuentes de ingresos del país ecuatoriano. Es un impuesto fácil de recaudar y difícil de evitar, porque se aplica en cada etapa de comercialización, desde el fabricante hasta el consumidor final. Por eso el IVA contribuye directamente a financiar educaciones públicas, salud, seguridad y obras e infraestructuras. En resumen, el impuesto es el que grava el consumo de bienes y servicios, como el IVA en las compras del supermercado. La tarifa general, que es del 15%, es para los celulares, electrodomésticos, etc. La tarifa del 0%
es para los productos básicos o servicios sociales, como la medicina, educación y alimentos frescos. El crédito tributario es el que resta el, el IVA pagado del IVA cobrado, así como en una tienda paga solo la diferencia. La declaración se hace mensualmente mediante el formulario 104, según el 9º dígito del RUC. La devolución es para las personas con discapacidad y adultos mayores para recuperar el IVA, así como compra de electrodomésticos o medicinas. En conclusión, la Ley de Régimen Tributario Interno regula los principales impuestos del Ecuador, como el impuesto a la renta, que grava las ganancias obtenidas, y el impuesto al valor agregado, que grava el consumo de estas. Ambos tributos garantizan que los ciudadanos y empresas contribuyan al bienestar del país de forma proporcional, equitativa y justa, además de incentivar la transparencia, formalidad y cumplimiento tributario, pilares esenciales del desarrollo económico nacional. Gracias.